Imagínate un lugar de ensueño, un oasis de belleza y placer, donde las preocupaciones desaparecen y las noches están llenas de misterio y encanto. Bienvenidos al harén, un lugar donde el significado de secreto y prohibido se entrelazan en un mundo de lujuria y fascinación. En los harenes otomanos los protocolos estrictos eran la norma, pero también lo era la influencia y el poder de las mujeres que habitaban en su interior. Con una influencia sin igual en la vida social, estas mujeres no solo eran las guardianas de los secretos del harén, sino que también podían decidir el destino de otros con un simple gesto. Hoy, te invito a adentrarte en este mundo de misterio y placer, a descubrir los secretos ocultos tras las puertas del harén y a explorar cómo era realmente vivir en un lugar donde la belleza y la intriga se entrelazan. En el apogeo del Imperio Otomano, el harén era mucho más que un lugar de placer. Era un mundo de oración, disciplina y castigos, donde incluso la muerte podía ser parte de la vida diaria. En las entrañas de los palacios de los sultanes, durante el gobierno de Mohamed III del año 1566 al 1603, la cámara del palacio de Topkapi en Estambul albergaba a casi 1000 mujeres. El propósito de todas ellas era uno solo: engendrar al heredero de un imperio que se extendía por 3 continentes. Este vasto imperio, creado en el siglo XIII, en la Baja Edad Media por Osman I, el primer líder del Islam otomano, se había expandido desde Anatolia, la actual Turquía, hasta derrocar a Constantinopla, la capital cristiana de Oriente, en el año 1453. En los confines del Imperio Otomano, las mujeres eran seleccionadas con meticulosidad, valorando tanto su belleza como su inteligencia, para convertirse en piezas clave en la corte del sultán. Las elegidas, provenientes de las capturas de guerra o incluso de países vecinos, eran sometidas a un riguroso proceso de selección que determinaba su destino en el harén imperial. Las más jóvenes eran llevadas a los harenes, donde se les disciplinaba y evaluaba su rendimiento. Aquellas que destacaban eran ascendidas a calfas u oustas, mientras que las destinadas a convertirse en compañeras sentimentales del sultán ascendían en la jerarquía local hasta alcanzar el codiciado estatus de cadín, afortunada o favorita. Las cadines, en particular, ocupaban el escalón más alto, seguidas por las afortunadas y luego por las favoritas. Sin embargo, a pesar de las aparentes ventajas de su posición, estas mujeres tenían un contacto limitado con el mundo exterior y, en muchos casos, eran llevadas al harén contra su voluntad. En realidad, se convertían en esclavas del sistema de harén de la sociedad otomana, con pocas oportunidades de escapar de su destino predestinado. La persona que administraba estas casas del harén era en la mayoría de los casos la madre del sultán en funciones y recibía el título de valide sultana. Ella ejercía un control absoluto sobre las mujeres del harén, decidiendo su destino con un poder que podía llegar hasta la vida o la muerte. Los alrededores del harén eran un espectáculo de belleza, con un gran pabellón que servía como centro del reino para las mujeres que allí residían. Un vasto patio, adornado con una piscina y exuberantes jardines, ofrecía un refugio pacífico y sereno donde las damas podían bañarse, contemplar la naturaleza o simplemente descansar. A pesar de su confinamiento en esta jaula dorada, el harén era un lugar de encuentro y compañerismo. Las mujeres compartían historias, rezaban juntas o simplemente disfrutaban de momentos de tranquilidad. Con más de 400 habitaciones, el harén ofrecía un espacio para la vida y el entretenimiento, con departamentos privados para el sultán y una variedad de mujeres, desde esposas oficiales hasta parientes y sirvientas. Sin embargo, detrás de la fachada de lujo y opulencia, el harén estaba vigilado de cerca por eunucos, quienes se aseguraban de mantener el orden y la decencia en todo momento. Los hijos del sultán también compartían este espacio, viviendo en el harén hasta cumplir los 12 años, momento en que eran considerados hombres. El harén era un enclave profundamente íntimo y privado, donde ningún hombre ajeno al círculo íntimo del sultán podía poner sus ojos. Para asegurar esta privacidad, el harén estaba custodiado por una selecta guardia de eunucos, hombres que habían sido castrados y, por lo tanto, no representaban una amenaza sexual para las mujeres del palacio. La tradición de adoptar eunucos como miembros del personal real surgía de la creencia arraigada en la sociedad otomana de que un hombre no podía controlarse entre tantas mujeres en un harén.
Estos eunucos eran formados en el palacio y ascendían en rango tras servir en diversas funciones. El más importante de todos, o maestro de las niñas, encargado de supervisar el harén y mantener el orden entre las mujeres. Este personaje tenía una influencia significativa entre los funcionarios y las mujeres del palacio, siendo a menudo considerado el segundo en la línea de confianza del sultán, solo por detrás del gran visir, el jefe del gobierno. A pesar de la aparente limitación de su situación, no todas las mujeres que formaban parte del harén del sultán eran esclavas. Entre sus integrantes se encontraban muchas de sus esposas, quienes tenían el privilegio de vivir cerca de todas las concubinas del sultán. Técnicamente, estas mujeres eran libres, ya que habían sido aceptadas en matrimonio por su propia voluntad. Sin embargo, esta dinámica podía generar cierta tensión con las concubinas durante las noches, pero era una realidad con la que todas debían convivir. Ser una dama del harén no se reducía únicamente a tener una apariencia atractiva. Había un componente de aprendizaje en todo el proceso. Se les enseñaba el arte del refinamiento, cómo comportarse con confianza y encanto, convirtiéndolo esencialmente en una especie de escuela para las jóvenes. Aquí, recibían la educación adecuada para encajar en la corte y encontrar su lugar en la jerarquía del palacio. Las mujeres del harén del Imperio Otomano eran famosas por su belleza y erudición. Provenientes de diferentes partes del mundo, poseían amplios conocimientos en escritura y dominaban varios idiomas. Esta diversidad cultural y educativa contribuía a su reputación como las mujeres más bellas y sofisticadas de la historia. Espero que les haya encantado el vídeo de hoy. Vivir en un harén puede sonar como un sueño, pero para muchas mujeres la realidad es muy diferente. Ser tratada como esclava la mayor parte del tiempo es una experiencia aún peor. Si les gustó este contenido, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!